El viento llega antes que las olas. Primero es un sonido sordo, casi animal, que viene desde el horizonte donde el cielo y el agua se funden en una misma masa gris y furiosa. Luego el mar se levanta. No gradualmente, no con advertencia. Se levanta de golpe en paredes de agua negra de 12, 15, 18 metros, coronadas de espuma blanca que el viento arranca y lanza horizontalmente como metralla. La temperatura del agua ronda los 2 grados. Un ser humano que caiga en ese mar sin protección pierde la conciencia en menos de 10 minutos. En menos de 30 muere. No hay costa visible. No hay faro. No hay radio. No hay satélite. Solo el océano, en toda su indiferencia absoluta hacia la vida humana. Y sin embargo, hace más de 1000 años, hombres y mujeres cruzaron ese océano en barcos de madera. No una vez. No como accidente. Lo hicieron de manera deliberada, repetida, generacional, colonizando islas y continentes que el resto del mundo ni siquiera sabía que existían. Llegaron a Islandia, a Groenlandia, y finalmente pisaron tierra en el continente americano casi 500 años antes de que Colón levara anclas en el puerto de Palos. Lo hicieron sin brújula magnética, sin cartografía precisa, sin instrumentos de medición modernos, sin provisiones refrigeradas, sin comunicación de emergencia posible. Con el conocimiento acumulado de generaciones grabado no en papel, sino en los cuerpos y las mentes de quienes se atrevían a zarpar. Durante siglos, el mundo occidental los recordó como guerreros salvajes, saqueadores de monasterios, figuras de casco con cuernos salidas de la imaginación romántica del siglo XIX. Esa imagen no solo es incorrecta. Es una distorsión tan profunda que oculta una de las hazañas de ingeniería, navegación y organización humana más extraordinarias de toda la historia registrada. Los hombres del norte no eran bárbaros que cruzaban el Atlántico a pesar de su primitivismo. Lo cruzaban gracias a una sofisticación técnica y cultural que ninguna otra civilización de su época había alcanzado en el dominio del mar abierto. Lo que construyeron no era simplemente un barco. Era un sistema que integraba la arquitectura naval más avanzada de su tiempo con un conocimiento profundo de la astronomía empírica, la biología marina, los patrones climáticos estacionales y la fisiología humana bajo estrés extremo. Cada pieza de ese sistema había sido refinada durante generaciones de fracasos, naufragios y muertes que no aparecen en las sagas pero que pavimentaron, con vidas, el camino hacia la maestría. El Atlántico Norte no les entregó sus secretos. Se los arrancaron. Lo que sobrevivió en los fondos de los fiordos noruegos, en las turberas de Irlanda, en las costas heladas de Terranova, es la evidencia de algo que desafía la narrativa que nos han contado. Las excavaciones, los análisis de madera carbonizada, los restos de provisiones, los instrumentos de navegación recuperados del barro de siglos, hablan con una claridad que las leyendas no tienen. Hablan de planificación, de un conocimiento del océano tan íntimo y tan profundo que transformaba el mar más peligroso del mundo en una ruta. No en una aventura suicida. En una ruta, imagina que estás en el agua. No en una piscina, no en una playa de verano. Estás en el Atlántico Norte, en algún punto entre lo que hoy llamamos Noruega e Islandia, en el mes de octubre. El agua tiene 2 grados de temperatura. El viento arrastra espuma blanca desde las crestas de olas que suben y bajan como montañas líquidas en movimiento constante.
Tu cuerpo, en ese momento, tiene exactamente 27 minutos antes de que el frío paralice tu sistema nervioso central y pierdas el conocimiento. Después de eso, el océano hace el resto sin esfuerzo, sin drama, con la indiferencia perfecta de algo que no sabe que existes. Eso es el Mar del Norte en su estado habitual. No en una tormenta excepcional, no en una anomalía climática. En su estado habitual de octubre, o que es precisamente la estación en la que los vikingos navegaban con mayor frecuencia hacia el oeste. Las corrientes del Atlántico subpolar no son caprichosas ni impredecibles. Son brutalmente consistentes en su hostilidad. Las depresiones atmosféricas se forman y se desplazan con una velocidad que el clima mediterráneo no conoce, transformando un cielo despejado en una tormenta de fuerza 10 en menos de 6 horas. Las olas en estas latitudes no siguen un patrón regular. Llegan desde múltiples direcciones simultáneamente, creando lo que los marineros modernos llaman mar cruzado. Una condición que pone a prueba los límites estructurales de cualquier embarcación y los límites psicológicos de cualquier tripulación. Y sin embargo, en algún momento alrededor del año 986, Eirik el Rojo zarpó desde Islandia al frente de 25 barcos con destino a una tierra que había vislumbrado años antes durante su exilio. 14 de esos barcos llegaron a Groenlandia. 11 no llegaron. Nadie sabe con exactitud qué les ocurrió a los 11. Pero los 14 que sí llegaron no lo hicieron por suerte, ni por la intervención de los dioses que invocaban antes de zarpar. Lo hicieron porque aplicaron un conjunto de conocimientos, técnicas y herramientas que representaban siglos de evolución marítima acumulada en una cultura que había convertido el mar en su territorio natural. La pregunta no es si cruzaron el Atlántico. La evidencia arqueológica confirma que lo hicieron. La pregunta es cómo sobrevivieron para contarlo. El Atlántico Norte tiene una reputación bien ganada entre los marineros de todas las épocas. Los marineros medievales europeos que navegaban el Mediterráneo o incluso el Báltico consideraban estas aguas como el límite del mundo habitable, el punto donde el océano se volvía demasiado violento, demasiado frío, demasiado vasto para ser cruzado por seres humanos. No era ignorancia ni cobardía. Era una evaluación razonable, basada en la observación de lo que el mar hacía a los barcos y a los hombres que se aventuraban demasiado lejos. Las crónicas de la época están llenas de relatos de naves que partían hacia el norte y simplemente desaparecían, sin restos, sin supervivientes, sin explicación. El océano se las tragaba y no devolvía nada. Lo que hace que la hazaña vikinga sea extraordinaria no es solo que cruzaran ese océano, es que lo cruzaran de manera sistemática, durante generaciones, y entonces con tasas de supervivencia lo suficientemente altas como para sostener rutas comerciales, colonias permanentes y viajes de exploración continuados durante más de 300 años. Esto no es la historia de un grupo de hombres desesperadamente valientes que tuvieron suerte una vez. Es la historia de una civilización que desarrolló una ventaja tecnológica y cognitiva tan significativa sobre el entorno marino que lo que para otros era muerte casi segura, para ellos era una ruta de trabajo. Una ruta peligrosa, sí. Una ruta que cobraba vidas, sin duda. Pero una ruta, no una misión suicida. Para entender cómo lo hicieron, primero es necesario desmantelar la imagen que la cultura popular ha construido durante 2 siglos. La imagen del vikingo como un guerrero primitivo y salvaje que se lanzaba al mar a bordo de una barca decorada con dragones. Movido por el furor y la fe en sus dioses, es tan incorrecta que resulta casi cómica cuando se contrasta con la evidencia arqueológica disponible. No porque los vikingos no fueran guerreros. Lo eran. No porque sus creencias religiosas
no influyeran en su comportamiento. Lo hacían, sino porque esa imagen deja fuera completamente la dimensión que explica su éxito real. Eran ingenieros, eran navegantes científicos en el sentido empírico más profundo del término, y eran logistas de una precisión que cualquier organización militar moderna reconocería como sofisticada. Y las excavaciones realizadas en el yacimiento de Roskilde, en Dinamarca, a partir de 1962, cambiaron para siempre la comprensión académica de la construcción naval vikinga. Los 5 barcos recuperados del fondo del fiordo, donde habían sido hundidos deliberadamente como barrera defensiva alrededor del año 1070, revelaron una diversidad de diseños que nadie esperaba encontrar. No había un solo tipo de barco vikingo. Había una familia completa de embarcaciones especializadas, cada una optimizada para una función específica. El drakar de guerra, largo y estrecho. El knar de carga, más ancho y profundo. Los barcos de río, de calado mínimo. Las embarcaciones costeras de pesca. Esta especialización no es el signo de una cultura primitiva, y es el signo de una industria naval madura con siglos de desarrollo técnico detrás. El Knar era el barco del Atlántico. No el drakar que Hollywood ha inmortalizado, sino el Knar. Más corto, más ancho, con una bodega de carga capaz de transportar entre 20 y 30 toneladas de mercancías o provisiones, con un mástil robusto diseñado para aprovechar el viento en lugar de depender principalmente del remo. El ejemplar más completo que ha llegado hasta nosotros, conocido como Skúldelev I y recuperado precisamente en Roskilde, fue construido en Noruega alrededor del año 1000 y mide 16 metros de eslora por metros y medio de manga. Sus maderas fueron seleccionadas con un criterio que los análisis dendrocronológicos modernos han confirmado. Roble para el casco, pino para el mástil, especies específicas para las cuadernas según la tensión que cada pieza debía soportar. Esto no es carpintería. Es ingeniería de materiales aplicada 1000 años antes de que existiera ese concepto como disciplina formal. Pero el barco, por extraordinario que fuera, no podía resolver por sí solo el problema central de la travesía atlántica. Podía flotar, podía resistir las olas, podía transportar carga. Lo que no podía hacer era orientarse en un océano sin costas visibles, sin estrellas cuando el cielo se cerraba durante semanas, sin ninguna referencia fija en un horizonte que se movía en todas las direcciones simultáneamente. Y no podía alimentar ni hidratar a una tripulación de entre 20 y 30 hombres durante las 3 semanas que duraba la travesía a Groenlandia en condiciones favorables, o el doble en condiciones adversas. El barco era la condición necesaria. No era la condición suficiente. Y para entender las condiciones suficientes, hay que mirar más allá del casco de madera y adentrarse en el sistema completo que lo rodeaba. Cierra los ojos y piensa en un barco vikingo. Lo que aparece en tu mente es casi con total certeza lo mismo que aparece en la mente de cualquier persona que haya crecido viendo películas de aventuras o series de televisión. Una embarcación larga y estrecha, pintada de negro o de rojo oscuro, con un par de cuernos curvados en la proa, escudos colgados a los lados en filas perfectas, y una vela cuadrada con una cruz o un cuervo estampados, mientras guerreros de barba larga reman entre niebla dramática. Es una imagen poderosa, es cinematográficamente perfecta, y es arqueológicamente incorrecta en casi todos sus detalles relevantes. Hollywood construyó un barco vikingo para el espectáculo, para la amenaza visual, para el impacto emocional en pantalla. Los vikingos construyeron barcos para sobrevivir al Atlántico Norte. Si esas son 2 prioridades tan distintas que producen objetos completamente diferentes. El primer error fundamental de la imagen popular es la homogeneidad. Se asume que había un tipo de barco vikingo,
el Drakkar largo y amenazante, y que ese era el vehículo de todas sus hazañas. La evidencia arqueológica desmonta esta idea con una claridad que no admite debate. Las excavaciones en Roskilde, en Gokstad, en Oseberg, en Ladby y en docenas de yacimientos escandinavos a lo largo del siglo XX revelaron una taxonomía naval de una complejidad sorprendente. Los constructores navales del mundo nórdico desarrollaron al menos 5 categorías distintas de embarcaciones, cada una con geometrías de casco, proporciones y materiales optimizados para funciones específicas. El Drakkar de guerra era real, sí, pero era una herramienta especializada para la velocidad y la maniobrabilidad en raids costeros, no para cruzar océanos. Usarlo en el Atlántico abierto habría sido tan inadecuado como usar un coche de Fórmula 1 para transportar mercancías a través de un continente. El barco del Atlántico era el Knarr. Y el Knarr no tiene nada de cinematográfico, al menos no en el sentido que Hollywood entiende. Era ancho, relativamente corto, con las líneas de casco rechonchas y funcionales de algo diseñado para transportar peso en condiciones brutales durante semanas seguidas. La relación entre eslora y manga en un Drakkar de guerra podía ser de 7:1 o incluso más, lo que le daba esa silueta flecha tan característica. La relación en un Knarr era de aproximadamente 3,5:1. Esa diferencia geométrica no es una cuestión de estética. Es una decisión de ingeniería con consecuencias directas sobre la capacidad de carga, la estabilidad en mar gruesa y la resistencia estructural ante olas que llegaban desde múltiples direcciones. El Knarr no era un barco de guerra disfrazado. Era una máquina de transporte oceánico, y sus proporciones lo demuestran con cada centímetro de su estructura. El ejemplar conocido como Skúldelef I, recuperado del fondo del fiordo de Roskilde en los años 60 del siglo XX y reconstruido pacientemente durante años en el Museo de los Barcos Vikingos de esa misma ciudad danesa, tiene 16 metros de eslora y 1,5 metros de manga en su punto más ancho. Su bodega central, descubierta, podía transportar entre 20 y 30 toneladas de carga. Su calado cargado rondaba el 1,5 metros, lo suficientemente profundo para estabilidad, pero lo suficientemente poco para maniobrar en aguas costeras poco conocidas. Los análisis de su madera revelaron algo que los investigadores no esperaban con tanta claridad. Cada componente estructural había sido fabricado con una especie maderera específica seleccionada por sus propiedades mecánicas particulares. El roble para los tablones del casco, por su resistencia a la flexión repetida. El pino para el mástil, por su ligereza y elasticidad. Especies de grano más apretado para las cuadernas que debían absorber los impactos de las olas sin fracturarse. Esto no es carpintería de subsistencia. Es selección de materiales con un criterio que un ingeniero estructural moderno reconocería inmediatamente como correcto. Pero la innovación más importante del casco vikingo no era la selección de maderas, era el método de construcción. La técnica conocida como tingladillo, o construcción a tingladillo en inglés clinker build, consistía en superponer los tablones del casco de manera que cada uno montaba ligeramente sobre el anterior, como las escamas de un pez o las tejas de un tejado, y unirlos con remaches de hierro en los puntos de solape. El resultado era un casco cuya resistencia no dependía de la rigidez de sus uniones, sino de la distribución de fuerzas a través de una superficie continua y flexible. Cuando una ola impactaba contra ese casco, la energía no se concentraba en un punto hasta romperlo. Se distribuía y se absorbía a lo largo de toda la estructura, que se doblaba ligeramente y recuperaba su forma. Y los ingenieros navales modernos tienen un término técnico para esta propiedad: flexibilidad estructural controlada. Los vikingos no tenían ese término. Tenían 1000 años de experiencia práctica que les había enseñado exactamente qué geometría de solape
y qué densidad de remaches producía el comportamiento óptimo en distintas condiciones de mar. Las réplicas modernas construidas con técnicas auténticas han permitido medir con instrumentos lo que los constructores vikingos sabían por observación. En pruebas realizadas con réplicas del Knarr en el Atlántico Norte durante los años 90 y en expediciones posteriores, los investigadores instalaron sensores de tensión estructural en distintos puntos del casco. Lo que midieron confirmó la intuición de los constructores originales. El casco se torcía, se retorcía y se flexionaba varios centímetros en cada dimensión cuando el barco cruzaba olas grandes. Un casco rígido, construido con las técnicas de construcción a tope que usaban otros pueblos mediterráneos de la época, habría concentrado esas tensiones en las uniones y las juntas hasta fracturarse. El casco atingladillo las distribuía y las absorbía sin daño estructural. Y en lo que parecía una debilidad, un casco que se movía y crujía bajo los pies, era en realidad su mayor fortaleza para las condiciones del Atlántico Norte. Esta es exactamente la clase de ingeniería contraintuitiva que solo emerge de siglos de fracasos bien estudiados. El mástil y el sistema de vela merecen una atención separada, porque representan otra dimensión de sofisticación que raramente aparece en las representaciones populares. La vela cuadrada del Knarr no era, como podría parecer, una tecnología inferior a las velas latinas triangulares que los navegantes mediterráneos preferían. Era una elección deliberada optimizada para los vientos predominantes del Atlántico Norte, que en las rutas hacia Islandia y Groenlandia soplan predominantemente de componente este y noreste, es decir, exactamente desde atrás o desde el costado cuando se navega hacia el oeste. Para esas condiciones, la vela cuadrada bien aparejada es más eficiente que cualquier alternativa. Además, los vikingos habían desarrollado un sistema de rizos y de orientación de la verga que les permitía adaptar la superficie bélica en cuestión de minutos según la intensidad del viento, reduciendo drásticamente el riesgo de ser sorprendidos por una ráfaga con demasiada tela desplegada. La base del mástil, encajada en una pieza de madera maciza llamada la carlinga, permitía abatir el mástil rápidamente cuando era necesario remar o cuando las condiciones lo exigían, sin herramientas y sin tiempo perdido. Todo esto era sabido por los constructores y marineros vikingos no como teoría, sino como práctica encarnada, si transmitida de maestro a aprendiz durante generaciones en los astilleros de los fiordos noruegos. Cuando un joven escandinavo de los siglos IX o X comenzaba su aprendizaje en la construcción naval, no estudiaba principios de hidrodinámica ni de resistencia de materiales. Aprendía a escuchar el sonido de la madera bajo tensión, a reconocer con la mano el grano correcto para cada pieza, a entender intuitivamente por qué una cuaderna colocada a 2 pulgadas en una dirección se comportaba diferente que colocada en la otra. Era un conocimiento que vivía en los dedos y en los ojos, tanto como en la mente. Y era ese conocimiento encarnado, tan difícil de documentar como de destruir, el que producía barcos capaces de hacer lo que ningún otro pueblo de su época podía hacer: cruzar el Atlántico Norte y llegar al otro lado. Estás en el centro del Atlántico Norte. Llevas 12 días en el mar. El cielo lleva días completamente cerrado. Una capa uniforme de nubes grises que no permite ver el sol durante el día ni las estrellas durante la noche. No hay costa visible en ninguna dirección. No hay punto de referencia fijo en ningún lugar del horizonte. El viento ha cambiado de dirección 2 veces desde la última vez que pudiste tomar una referencia celeste. No tienes brújula magnética, que en Europa no llegará a uso generalizado hasta el siglo XII o XIII. No tienes sextante, no tienes GPS, no tienes ningún instrumento que te diga dónde estás con certeza matemática. Y sin embargo, el hombre que está de pie en la popa de tu barco, mirando el color del agua y la dirección del oleaje residual,
Uma acaba de ajustar el rumbo 3 grados al noroeste, y lo ha hecho con la confianza tranquila de alguien que sabe exactamente dónde está. La pregunta que lleva décadas obsesionando a los historiadores navales es: ¿cómo lo sabía? La respuesta corta es que la navegación vikinga no era un arte místico ni una apuesta de fe. Era un sistema empírico de múltiples capas, donde cada fuente de información complementaba a las demás, y donde la pérdida de una sola fuente no significaba la pérdida de la orientación completa, sino una reducción en la precisión que podía compensarse con otras. Los navegantes nórdicos habían desarrollado, a lo largo de generaciones de viajes y fracasos acumulados, una capacidad de leer el océano como un texto lleno de información. El color del agua cambia con la profundidad y con la presencia de corrientes específicas. La temperatura superficial varía de manera predecible a lo largo de las rutas conocidas. El comportamiento del oleaje residual, las olas largas y lentas que persisten mucho después de que el viento que las generó haya cesado, contiene información direccional que un observador experimentado puede leer con precisión sorprendente. La presencia de ciertas especies de aves, de algas, de mamíferos marinos, indicaba proximidad a tierra o a zonas de aguas frías específicas con tanta fiabilidad como cualquier instrumento moderno de medición indirecta. Pero el elemento más debatido y más fascinante del sistema de navegación vikingo es la piedra solar, conocida en nórdico antiguo como Solarstein. Las sagas islandesas mencionan este objeto en varios pasajes, siempre en el contexto de navegación bajo cielo nublado. Y durante siglos los historiadores no sabían con certeza si era un elemento real o una convención literaria. En el año 2013, un equipo de investigadores de la Universidad de Eötvös-Loránd, en Hungría, publicó un análisis de un fragmento de cristal recuperado de un naufragio en el Canal de la Mancha, datado en el siglo XVI, pero construido con técnicas que seguían tradiciones mucho más antiguas. El cristal resultó ser espato de Islandia, un mineral con la propiedad óptica de polarizar la luz de manera diferente según el ángulo de incidencia. Cuando se sostiene ante el ojo y se rota lentamente, permite detectar la posición del Sol incluso cuando está oculto detrás de nubes densas, porque la polarización de la luz solar dispersada en la atmósfera crea un patrón detectable, aunque la fuente no sea directamente visible. Experimentos posteriores, realizados bajo cielos realmente nublados, demostraron que un observador entrenado podía determinar la posición del Sol con un error de menos de 3 grados usando únicamente este mineral. 3 grados de error en la determinación del azimut solar en las rutas del Atlántico Norte se traducen en una desviación de posición de unas pocas decenas de kilómetros después de varios días de navegación. Para encontrar Islandia, una isla de 100.000 kilómetros cuadrados, eso es más que suficiente. La navegación por latitud era el fundamento matemático del sistema, aunque los vikingos no lo conceptualizaran en esos términos. El principio es simple. Si conoces la altura del Sol sobre el horizonte al mediodía, en distintas fechas del año para distintas latitudes, si puedes mantenerte en una latitud constante, simplemente manteniendo esa altura constante. Los navegantes nórdicos habían acumulado, a través de generaciones de viajes, tablas mentales de estas alturas para las rutas que conocían. Sabían que Islandia estaba a una latitud determinada porque habían hecho el viaje suficientes veces para memorizar la altura del Sol al mediodía en distintas épocas del año cuando avistaban sus costas. No necesitaban entender la geometría esférica para aplicar este principio con efectividad práctica. Un instrumento llamado disco de navegación, del que se han encontrado fragmentos en yacimientos groenlandeses, parece haber sido una herramienta de medición de estas alturas solares, y funcionando con un principio similar al del cuadrante náutico que los navegantes mediterráneos usarían siglos después, pero diseñado de manera independiente. Las estrellas, cuando el cielo lo permitía, proporcionaban otra capa de información. La estrella polar, casi perfectamente fija en su posición durante esta época histórica, ofrecía tanto una referencia de dirección
como una medida de latitud de uso inmediato. Pero más allá de la polar, los navegantes vikingos habían catalogado los movimientos de constelaciones enteras y los usaban para la navegación nocturna con una precisión que no ha dejado de sorprender a los astrónomos modernos que han estudiado las referencias estelares contenidas en las sagas. La constelación conocida en nórdico antiguo como Stjörnur, o las Pléyades, Pösser aparece mencionada en contextos de navegación de una manera que sugiere que se usaba para estimar la hora nocturna, lo que a su vez permitía calcular cuánto había derivado el barco durante la noche y corregir el rumbo al amanecer. Era un sistema de navegación integrado donde ningún elemento funcionaba de manera aislada, sino en combinación con los demás. Las aves merecen una mención especial porque representan un elemento del sistema de navegación que con frecuencia se subestima por su aparente simplicidad. Los cuervos, en particular, tienen un comportamiento bien documentado cuando se encuentran a bordo de embarcaciones en mar abierto. Si se los suelta, vuelan directamente hacia la costa más cercana si están dentro del rango visual de la Tierra, o regresan al barco si no lo están. Las sagas mencionan explícitamente esta práctica, atribuida al navegante Floki Vilgerdarsson en su viaje de exploración a Islandia alrededor del año 860 y Minu. Pero más allá de los cuervos liberados deliberadamente, los patrones de vuelo de las aves marinas en general proporcionan información continua sobre la proximidad y la dirección de la Tierra. Las aves que vuelan hacia tierra al atardecer para anidar, las que vuelan hacia mar abierto al amanecer para alimentarse, las especies que solo se encuentran en determinadas zonas oceánicas asociadas con corrientes específicas. Todo esto era información que un navegante experimentado leía de manera automática, sin esfuerzo consciente, de la misma manera que un conductor experimentado lee el tráfico sin pensar en cada señal individual. Lo que emerge de todo este análisis es un retrato radicalmente diferente al del marinero vikingo perdido en el océano, confiando en su suerte y en sus dioses. Era un profesional altamente especializado que operaba un sistema de recolección y síntesis de información ambiental de una sofisticación que no tenía equivalente en ninguna otra civilización naval de su época. Los navegantes árabes del Índico y los polinesios del Pacífico, los chinos del Mar del Sur, todos desarrollaron tradiciones de navegación de agua azul de gran complejidad. Pero ninguno operó en condiciones de visibilidad tan reducida, con cielos nublados tan persistentes y en latitudes tan extremas como las rutas del Atlántico Norte. El sistema vikingo fue una respuesta a un entorno específicamente hostil, y su efectividad se mide no por su elegancia teórica, sino por sus resultados prácticos. Colonias establecidas a miles de kilómetros de distancia, rutas comerciales mantenidas durante generaciones y la primera llegada documentada de seres humanos al continente americano. Pero navegar hasta allí era solo la mitad del problema. La otra mitad era llegar vivo. El barco puede flotar. El navegante puede orientarse. Pero hay un problema que ninguna innovación de ingeniería naval, ni ningún sistema de lectura del cielo, puede resolver por sí solo. El cuerpo humano necesita agua dulce cada 24 horas y alimento cada pocos días. Y lo necesita en cantidades que, multiplicadas por una tripulación de 20 o 30 hombres durante 3 o semanas de travesía, representan un volumen y un peso logístico considerable. Un hombre sometido al esfuerzo físico de remar y maniobrar velas en condiciones de frío extremo puede consumir entre 5 litros de agua al día y necesita entre 3.000 y 1.000 calorías para mantener su rendimiento sin degradación. 30 hombres durante 25 días representan entre 2.200 y 53.000 litros de agua y entre 2.250.000 y 3 millones de calorías en alimento. En un barco de 16 metros, que además debe transportar mercancías o materiales de colonización, ese aprovisionamiento no puede ser ni arbitrario ni improvisado. Tiene que ser el resultado de una planificación logística precisa, y la evidencia arqueológica demuestra que lo era. Las excavaciones en asentamientos vikingos de Noruega, Islandia y Groenlandia
han recuperado una variedad de restos alimentarios que, analizados en conjunto, revelan un sistema de conservación de alimentos de una sofisticación que contrasta violentamente con la imagen del guerrero nórdico como figura de impulsos primitivos. El skyr, un producto lácteo fermentado de consistencia densa, similar al yogur griego moderno, pero con mayor concentración proteica, era uno de los pilares del aprovisionamiento de larga distancia. Su proceso de fermentación lo hacía estable durante semanas sin refrigeración, lo convertía en una fuente compacta de proteínas y calorías, y su acidez natural inhibía el crecimiento bacteriano que habría arruinado la leche fresca en días. Los análisis de residuos en vasijas de cerámica y en recipientes de madera recuperados en sitios como el asentamiento de Herjolfsnes en Groenlandia, excavado sistemáticamente a partir de los años 20 del siglo XX, confirman la presencia de skyr en los inventarios de provisiones de manera consistente y abundante. No era un alimento ocasional, era un componente central del sistema de supervivencia oceánica. El pescado seco y el bacalao en particular merecen una atención especial porque representan una de las contribuciones más importantes de la cultura nórdica a la logística de larga distancia en toda la historia medieval. El proceso de secado al aire frío y seco de los fiordos noruegos, sin sal en su forma más antigua, produce un alimento conocido como stockfish, que pierde hasta el 80% de su peso en agua, pero conserva prácticamente intacto su contenido proteico y calórico. 1 kilogramo de stockfish equivale en valor nutritivo a aproximadamente 5 kilogramos de pescado fresco, lo que significa que la misma cantidad de proteína puede transportarse en 1/5 del peso y el volumen. Esta relación es extraordinariamente importante en un barco de carga limitada. Los análisis de restos óseos de bacalao en yacimientos vikingos de las Islas Oreadas y de las costas noruegas muestran patrones de corte y procesamiento consistentes con la producción a escala de stockfish para aprovisionamiento de viajes, no simplemente para consumo local inmediato. Alguien estaba produciendo este alimento en grandes cantidades con la intención específica de transportarlo lejos. La carne también viajaba, pero en formas que la hacían estable durante el tiempo necesario. La carne de caballo, de vaca y de cerdo se sometía a procesos de ahumado, salazón y fermentación que la preservaban durante semanas. El proceso de fermentación en particular, que hoy podría resultar contraintuitivo como método de conservación, era en realidad perfectamente efectivo. La acidificación controlada del entorno inhibe el crecimiento de bacterias patógenas mientras permite el desarrollo de cultivos bacterianos benignos que, irónicamente, hacen el alimento más seguro que la carne fresca en condiciones de temperatura ambiente. El hakkarl, la carne de tiburón fermentada que sigue siendo un alimento tradicional islandés, es el ejemplo más extremo de esta lógica conservera. Pero el principio se aplicaba a múltiples tipos de carne y se había refinado durante generaciones de prueba y error en comunidades que no podían permitirse el desperdicio alimentario en un clima tan inhóspito. Cada técnica de conservación representaba conocimiento acumulado sobre microbiología aplicada, aunque nadie en el siglo X tuviera ese vocabulario. El problema del agua dulce era potencialmente más crítico que el de la comida, porque no admitía sustitutos y porque su almacenamiento en madera presentaba desafíos específicos. Los barriles de madera, impermeabilizados con resina de pino en su interior, eran los contenedores estándar para el agua de a bordo. Un knarr completamente aprovisionado para una travesía atlántica podía transportar varios miles de litros en estos barriles, suficiente para la travesía en condiciones normales. Pero las condiciones normales no siempre se presentaban. Las tormentas podían prolongar la travesía semanas más allá de lo previsto. El calor relativo de ciertos veranos podía aumentar el consumo individual, y la contaminación de los barriles con agua salada durante tormentas graves podía inutilizar reservas completas. Para estas contingencias, los navegantes vikingos desarrollaron estrategias complementarias que la arqueología ha ido documentando. La recogida de agua de lluvia
durante las tormentas, paradójicamente, era una de ellas. Las velas podían dirigirse de manera que el agua de lluvia se canalizara hacia contenedores, convirtiendo el mismo fenómeno climático que amenazaba la embarcación en una fuente de suministro vital. El hielo y la nieve en las rutas septentrionales proporcionaban otra fuente de agua dulce que los navegantes de rutas más cálidas simplemente no tenían disponible. En las travesías a Groenlandia especialmente, los icebergs y los campos de hielo costero, que en otras culturas náuticas representaban únicamente peligro, eran también una reserva de agua dulce accesible si se sabía cómo aproximarse a ellos con seguridad. Esta capacidad de reconvertir un peligro en un recurso es un patrón que aparece repetidamente en la adaptación vikinga al Atlántico Norte. Lo que mataba a otros, manejado con el conocimiento correcto, se convertía en una ventaja. No era magia ni suerte. Era la consecuencia lógica de haber pasado generaciones observando, experimentando y acumulando conocimiento sobre un entorno específico hasta conocerlo mejor que cualquier otro pueblo de la época. Las investigaciones del equipo liderado por la arqueóloga Margaret Hermans Audardóttir en yacimientos islandeses durante los años 80 y 90 del siglo XX documentaron algo que completó este cuadro de aprovisionamiento de manera inesperada: la presencia de plantas medicinales específicas en contextos de embarcación o de preparación para viajes. El muérdago ártico, el liquen de Islandia y varias especies de algas comestibles aparecen en proporciones y contextos que sugieren uso intencional, no consumo casual. El liquen de Islandia en particular tiene propiedades antimicrobianas documentadas y era usado en medicina popular nórdica para tratar infecciones respiratorias e intestinales, que eran precisamente las patologías más comunes en una tripulación viviendo en condiciones de frío y humedad constantes durante semanas. Alguien, en algún momento de la tradición vikinga, había establecido la conexión entre estas plantas y la reducción de la mortalidad en los viajes largos, y había institucionalizado su inclusión en el aprovisionamiento. Era farmacología empírica aplicada a la supervivencia oceánica, y su presencia en el registro arqueológico es uno de los indicios más sugestivos de la profundidad intelectual de la cultura que cruzó el Atlántico. Hay una dimensión de la travesía atlántica vikinga que los análisis de ingeniería naval y logística alimentaria no pueden capturar completamente, y es la dimensión humana en su sentido más físico y psicológico. Un barco perfectamente construido, con provisiones perfectamente calculadas, todavía necesita ser operado por seres humanos durante semanas, en condiciones que ponen al límite cada sistema del organismo. El frío sostenido por encima del punto de congelación, pero por debajo de los 10 grados durante días continuos, no mata directamente, pero degrada de manera progresiva la función muscular, la agudeza mental, la resistencia inmunológica y la capacidad de tomar decisiones bajo presión. El esfuerzo físico de remar durante horas cuando el viento fallaba, de maniobrar velas en una cubierta mojada y en movimiento constante, de mantenerse despierto durante turnos de guardia nocturna en oscuridad casi total. Todo esto exigía un tipo de condición física y mental que no se improvisaba en el momento de zarpar. Se construía durante años, desde la infancia, en una cultura que trataba la resistencia física extrema no como una circunstancia excepcional, sino como una condición normal de la existencia adulta. Los análisis osteológicos de restos humanos recuperados en cementerios vikingos de Noruega, Islandia y Groenlandia han proporcionado evidencia directa sobre el perfil físico de los individuos que realizaban estas travesías. Los estudios realizados en la Universidad de Copenhague sobre restos del cementerio de Herjolfsnes en Groenlandia, datados entre los siglos XI y XV, revelaron patrones de desgaste óseo en hombros, codos y columna vertebral consistentes con esfuerzo de remo sostenido desde edades tempranas. Las marcas de inserción muscular en húmeros y escápulas eran notablemente más pronunciadas que en poblaciones sedentarias de la misma época, indicando que el desarrollo muscular asociado al remo comenzaba antes de que el esqueleto completara su maduración,
es decir, antes de los 15 o 16 años. Estos no eran hombres que aprendían a remar cuando se hacían adultos. Eran individuos cuyo cuerpo había sido literalmente moldeado por el remo desde la adolescencia, produciendo una capacidad física que no podía replicarse en el corto plazo con ningún entrenamiento acelerado. Pero la resistencia física individual, por extraordinaria que fuera, no era suficiente por sí sola para sostener el funcionamiento de una tripulación durante una travesía de varias semanas. El factor que multiplicaba la capacidad individual y la convertía en capacidad colectiva sostenida era la estructura social de la tripulación, y esta estructura estaba diseñada con una precisión funcional que los textos de las sagas y los registros legales vikingos permiten reconstruir con bastante detalle. La tripulación de un Knarr oceánico no era una reunión casual de voluntarios. Era un grupo seleccionado y organizado jerárquicamente con roles específicos, responsabilidades claras y sistemas de rotación que distribuían la carga de trabajo de manera que ningún individuo llegara al agotamiento total mientras otros permanecían en reserva. El capitán, el stirimadr, tenía autoridad absoluta durante la travesía, no por tradición ceremonial, sino porque la ambigüedad en el mando en condiciones de emergencia oceánica era literalmente letal. Cada decisión de cambio de rumbo, de reducción de vela, de distribución de agua en un día de racionamiento, debía tomarse con rapidez y obedecerse sin deliberación. La estructura de mando no era un lujo autoritario, era un mecanismo de supervivencia. Los turnos de guardia y descanso estaban codificados en la práctica náutica nórdica con una regularidad que servía un propósito fisiológico preciso. La privación crónica de sueño, que se produce cuando los turnos de descanso son demasiado irregulares o demasiado cortos, deteriora la función cognitiva de manera más rápida y más profunda que casi cualquier otro factor de estrés. Un navegante con 48 horas de sueño fragmentado toma decisiones de orientación con una precisión comparable a la de alguien bajo los efectos del alcohol, según estudios modernos de privación de sueño en marinos. Los vikingos no tenían esos estudios, pero tenían algo equivalente: generaciones de experiencia práctica que habían establecido empíricamente qué patrones de descanso mantenían a la tripulación funcionalmente competente durante el tiempo necesario. Las referencias en las sagas a sistemas de turnos de horas, alternando grupos de remeros y vigías, no son detalles pintorescos. Son el registro de una tecnología de gestión del rendimiento humano refinada por la necesidad. La dimensión psicológica de la travesía es quizás la más difícil de documentar arqueológicamente, pero la más fácil de imaginar para cualquiera que haya pasado tiempo en el mar. Días de cielo gris, uniforme sin horizonte distinguible, donde el agua y el aire se funden en una misma textura gris, y el barco parece estar inmóvil en el centro de una esfera de nada. Noches de oscuridad absoluta en las que el único sonido es el crujido de la madera y el golpe rítmico de las olas contra el casco. La ausencia total de información sobre lo que viene después. Si el viento cambiará, si la tormenta que se siente en el cambio de presión llegará esta noche o mañana, si el destino está a 2 días o a 12. En este entorno produce en seres humanos no acostumbrados a él una respuesta psicológica que los marineros modernos reconocen bien y que los manuales de psicología naval denominan síndrome de mar abierto. Una combinación de ansiedad difusa, desorientación espacial y deterioro progresivo del juicio que puede convertir una tripulación funcional en un grupo disfuncional en cuestión de días si no existen mecanismos culturales para contrarrestarla. Los mecanismos culturales vikingos para gestionar esta realidad psicológica son visibles en las sagas y en la evidencia material de los viajes. Los rituales colectivos antes de zarpar, las invocaciones a Odín y a Thor como patrones de la navegación, los cantos rítmicos durante el remo que sincronizaban el esfuerzo físico y simultáneamente ocupaban la atención de manera que excluía la rumiación ansiosa, los relatos orales de viajes anteriores
que normalizaban las condiciones actuales dentro de un marco de experiencia colectiva conocida. Todo esto funcionaba como tecnología psicológica de mantenimiento de la cohesión grupal. No era superstición primitiva, era manejo del estado mental colectivo con las herramientas disponibles, y su efectividad se mide en el hecho de que las tripulaciones llegaban a destino funcionando como unidades operativas, no desintegradas por el pánico o el conflicto interno. Las expediciones modernas de réplica han proporcionado una confirmación involuntaria y extraordinariamente directa de todo esto. En el año 2007, la réplica del Knarr, conocida como Saga Siglar, completó una travesía desde Noruega hasta Terranova, siguiendo rutas históricas con una tripulación que usaba únicamente técnicas de navegación y aprovisionamiento documentadas históricamente. Los registros de esa expedición, publicados por el Museo de los Barcos Vikingos de Roskilde, documentan algo que los investigadores no esperaban con tanta claridad. Los miembros de la tripulación con mayor experiencia marinera previa se adaptaron más rápidamente a las condiciones y mantuvieron niveles de rendimiento más altos durante más tiempo, no principalmente por condición física superior, sino por una mayor tolerancia psicológica a la incertidumbre y la incomodidad sostenidas. La experiencia previa no mejoraba la fuerza muscular. Mejoraba la capacidad de seguir funcionando cuando todo el entorno se diseñaba para convencer al cuerpo y a la mente de que parar era la única respuesta razonable. Esa capacidad, en la cultura vikinga, se construía desde la infancia a través de una inmersión continua en el mar como entorno de trabajo ordinario, no como escenario de aventura excepcional. El Atlántico no era el fin del mundo para quienes lo cruzaban. Era su lugar de trabajo. Y esa diferencia de perspectiva lo cambiaba todo. En el año 1000, aproximadamente, un hombre llamado Leif Erikson zarpó desde Groenlandia hacia el oeste, siguiendo rumores de tierra vista por un mercader que había derivado fuera de curso años antes. No zarpó ciegamente. Zarpó con un barco diseñado específicamente para aguas abiertas, con provisiones calculadas para semanas de travesía, con un sistema de navegación que integraba observación solar, lectura de corrientes y conocimiento de patrones de aves migratorias, y con una tripulación seleccionada y entrenada, cuya cohesión social había sido construida durante generaciones de cultura marítima compartida. Llegó a una costa que los europeos no volverían a pisar de manera documentada hasta casi 500 años después. El yacimiento de Lance Ox Meadows, en el extremo norte de Terranova, un excavado por Helge y Jan Stein Ingstad a partir de 1960, confirmó con evidencia arqueológica irrefutable lo que las sagas habían narrado durante siglos. Los vikingos estuvieron en América del Norte, construyeron estructuras permanentes, procesaron hierro con tecnología de fragua traída desde Escandinavia, y lo hicieron en una época en que ninguna otra civilización del hemisferio oriental tenía la capacidad técnica de llegar hasta allí. La pregunta que emerge naturalmente de este hecho es la que este relato Asan ha estado respondiendo desde el principio. ¿Por qué ellos y no otros? La respuesta más simple y más incorrecta es que los vikingos eran más valientes. Esta explicación es la favorita de la cultura popular porque es emocionalmente satisfactoria y porque encaja con la imagen del guerrero nórdico temerario y feroz. Pero el valor no cruza océanos. El valor sin tecnología, sin logística y sin conocimiento produce muertes heroicas en el Atlántico, no colonias en Groenlandia. Los marineros árabes del siglo X eran igualmente valientes y navegaban rutas del Océano Índico de una complejidad formidable. Los navegantes chinos de la dinastía Tang habían desarrollado el uso de la brújula magnética décadas antes de que los vikingos llegaran a América. Los polinesios llevaban siglos cruzando el Pacífico en distancias que superaban las rutas atlánticas nórdicas. Ninguno de estos pueblos careció de valentía. Lo que ninguno de ellos tenía era la combinación específica de tecnologías, conocimientos,
y estructuras sociales que los vikingos habían desarrollado en respuesta al entorno particular del Atlántico Norte. La ventaja vikinga no era moral, era sistémica. Comparar la capacidad náutica vikinga con la de sus contemporáneos europeos más cercanos ilustra esta ventaja sistémica con claridad. Los francos, los anglosajones, los reinos ibéricos del siglo X tenían flotas. Navegaban el Mediterráneo, el Báltico costero, el Canal de la Mancha. Pero sus barcos estaban construidos con técnicas de construcción a tope que producían cascos rígidos adecuados para mares relativamente tranquilos, pero estructuralmente vulnerables ante las tensiones de flexión repetida del Atlántico abierto. Sus sistemas de navegación estaban basados en la navegación costera, donde siempre había una referencia terrestre visible, y carecían del conjunto integrado de técnicas de orientación oceánica que los nórdicos habían refinado durante generaciones. Su aprovisionamiento para largos viajes era rudimentario, comparado con la sofisticación del sistema vikingo de conservación de alimentos, y sus estructuras sociales de tripulación no estaban optimizadas para la gestión del esfuerzo sostenido y la cohesión psicológica en condiciones de aislamiento oceánico prolongado. Cada una de estas diferencias individualmente habría sido superable. Juntas formaban una brecha tecnológica y cultural que ninguna cantidad de valentía podía cerrar. Lo que hace a la hazaña vikinga verdaderamente extraordinaria, desde una perspectiva histórica más amplia, es que cada componente de su sistema de supervivencia atlántica había sido desarrollado no para cruzar el Atlántico, sino para resolver problemas mucho más inmediatos y cotidianos. El casco flexible atingladillo se desarrolló para navegar los fiordos noruegos, donde las aguas poco profundas y los fondos rocosos exigían barcos que pudieran encallar y reflotarse sin fracturarse. Las técnicas de conservación de alimentos por fermentación y secado se desarrollaron para sobrevivir a los inviernos escandinavos, donde el acceso a la o alimento fresco desaparecía durante meses. El sistema de navegación empírica por observación ambiental se desarrolló para moverse con seguridad entre islas y fiordos en condiciones de niebla y cielo, cubierto frecuentes en las latitudes nórdicas. La estructura social de tripulación con mando claro y roles especializados se desarrolló para gestionar las operaciones de pesca y comercio costero que eran la base económica de las comunidades escandinavas. Cuando todos estos sistemas, cada uno refinado por generaciones de uso práctico en su contexto original, se combinaron en la empresa de la exploración atlántica, el resultado fue una capacidad que superaba con creces lo que cualquier elemento individual habría sugerido posible. Esta es la lección más profunda de la historia vikinga, y es una lección que los historiadores de la tecnología han identificado repetidamente en otros contextos. Las grandes hazañas técnicas de la humanidad raramente emergen de la invención revolucionaria de algo completamente nuevo. Emergen de la integración creativa de capacidades existentes en una configuración que nadie había intentado antes. Los vikingos no inventaron la vela, ni la fermentación, ni la observación astronómica, ni la jerarquía de mando naval. Tomaron versiones de todas estas cosas. Las refinaron en respuesta a su entorno específico durante generaciones, y las combinaron en un sistema cuya potencia era mayor que la suma de sus partes. El Atlántico Norte no se cruzó porque alguien tuviera una idea brillante una mañana. Se cruzó porque una cultura entera había estado preparándose para cruzarlo, sin saberlo, durante siglos de adaptación acumulada a un entorno que exigía lo mejor de la inteligencia y la resistencia humanas. Los experimentos de navegación moderna con réplicas auténticas han añadido una última capa de validación a esta historia. La expedición Islendingur, que en el año 2000 reprodujo la travesía de Leif Erikson desde Islandia hasta Landsok's Meadows, usando únicamente técnicas de navegación históricamente documentadas, llegó a destino en 40 días, sin GPS, sin radio de emergencia en uso activo, sin combustible de reserva,
con una tripulación que había aprendido las técnicas de navegación vikinga específicamente para ese viaje. Si personas del siglo XXI, entrenadas en pocos meses en estas técnicas, podían reproducir la hazaña, la pregunta sobre si los vikingos podían hacerlo en el siglo X deja de tener sentido. La pregunta correcta siempre fue ¿cómo? Y la respuesta es un sistema completo, no un secreto singular. Piensa en eso la próxima vez que te enfrentes a un problema que parece imposible por la acumulación de obstáculos que lo rodean. Los vikingos no resolvieron el Atlántico encontrando una solución única al problema del Atlántico. Resolvieron el frío, resolvieron el hambre, resolvieron la orientación, resolvieron la estructura social, resolvieron la resistencia física, cada problema en su contexto natural y en su momento histórico apropiado, y cuando todos esos problemas estaban resueltos, el Atlántico dejó de ser el fin del mundo y se convirtió en una ruta. Construyeron barcos que se doblaban sin romperse. Navegaron cielos que otros no podían leer. Comieron alimentos que otros no sabían preservar. Remaron con cuerpos que otros no habían preparado. Llegaron a una costa que el resto del mundo no sabía que existía. No lo hicieron, a pesar de las limitaciones de su época. Lo hicieron porque habían convertido cada limitación en conocimiento, y cada conocimiento en ventaja. Eso no es la historia de un pueblo del pasado lejano. Es el manual de operaciones de la inteligencia humana en su forma más pura.